Termofusión a tope. Elementos de protección personal. Gafas. Tapa oídos. Camisa manga larga y guantes de seguridad. Botas de seguridad. Elementos de limpieza, alcohol al 70% y toallas para limpieza que no desprenda fibras o motas. Herramientas, termómetro de contacto. Llave de expansión. Llave Bristol. Componentes equipo de termofusión hidráulico, carro alineador. Dato importante por identificar, área del cilindro hidráulico. Mordazas. Plancha de calentamiento. Refrentador. Central hidráulica. Procedimiento. Consiste en calentar dos extremos rectos de tubos y o accesorios plásticos de polietileno, manteniéndolos en contacto a un elemento caliente durante un tiempo determinado y retirándolos posterior a la fusión de los elementos a unir, procediendo a la unión de los mismos con presión y tiempo establecidos. Este procedimiento solo se debe realizar en elementos de igual diámetro exterior e igual espesor de pared, a partir de 63 milímetros o 2 pulgadas IPS y espesores de pared superiores a 3 milímetros. Preparación. Conecte las mangueras hidráulicas entre la central hidráulica y el carro alineador. Ajuste las mordazas en el carro alineador según el diámetro de los elementos a termofusionar. Conecte a la caja eléctrica del equipo el refrentador y la plancha de calentamiento. Conecte el equipo a la fuente de poder. Encienda el equipo y verifique que el voltaje sea el correcto. Utilizando un termómetro de contacto calibrado, verifique que la temperatura de la plancha corresponda al parámetro normativo del proceso de termofusión. Ubique los elementos a termofusionar en el carro alineador. Compruebe que los elementos a termofusionar sobresalgan de las mordazas al menos 25 milímetros. Ajuste las mordazas y verifique que los elementos a termofusionar se encuentren a nivel con las mordazas del carro alineador. Compruebe apertura y cierre del carro alineador. Aproxime los elementos a termofusionar y visualmente verifique alineación. Ajuste las mordazas hasta lograr alineamiento y verifique de forma manual que los elementos a termofusionar se encuentren alineados. Abra el carro alineador y realice limpieza de los extremos a termofusionar utilizando tela humedecida con alcohol. Verifique que la tela no suelte motas o hilos. Ubique el refrentador en el carro alineador y encienda el equipo. Acerque los elementos a termofusionar hasta que entren en contacto con el refrentador en operación y realice refrentado. El proceso de refrentado finaliza cuando en ambos extremos del refrentador se observa una viruta continua. Abra el carro alineador, apague y retire el refrentador del carro alineador. Se recomienda abrir el carro alineador antes de apagar el refrentador. Acerque los elementos a termofusionar hasta que entren en contacto y verifique alineamiento. De no presentarse alineamiento, ajuste las mordazas y realice un nuevo refrentado. Posterior a la verificación del alineamiento de los elementos a termofusionar, realice limpieza de las áreas que intervienen en la termofusión utilizando alcohol y una lanilla que no suelte motas. Cálculo de presión de arrastre.
Con el carro alineador en su máxima apertura, despresurice el circuito hidráulico girando en sentido antihorario las manecillas de la válvula reguladora de presión y de la de válvula presurizadora. Cierre totalmente la válvula presurizadora girándola en sentido horario y lleve a su máximo cierre la válvula de apertura y cierre del carro alineador. Lentamente gire en sentido horario la manecilla de la válvula reguladora hasta lograr un movimiento lento de la mordaza móvil del carro alineador. Verifique en el manómetro la presión indicada, la cual corresponde a la presión de arrastre. Cierre el carro alineador e incremente la presión girando en sentido horario la manecilla de la válvula reguladora hasta alcanzar el valor de presión de arrastre, PT, más presión de calentamiento, P1. Ajuste en el cronómetro del equipo de termofusión el tiempo de calentamiento, T2, y el tiempo de enfriamiento con presión, T5. Cubra los extremos de los elementos a termofusionar. Abra el carro alineador, verifique que la temperatura de la plancha de calentamiento se encuentre en los rangos normativos para el proceso de termofusión tope y ubique la plancha de calentamiento. Cierre el carro alineador hasta alcanzar la presión de calentamiento que corresponde a la suma de P1 y PT. Verifique visualmente la formación del reborde inicial en las dos caras de la plancha de calentamiento. Gire la manecilla de la válvula presurizadora en sentido antihorario para bajar presión hasta alcanzar el valor de la presión de arrastre. Alcanzado este valor, cierre la válvula presurizadora girándola en sentido horario. Inicie el conteo del tiempo de calentamiento, T2. Transcurrido el tiempo de calentamiento, abra el carro alineador, retire la plancha de calentamiento, verifique que las áreas involucradas en la termofusión no presenten poros ni abolladuras y cierre el carro alineador hasta alcanzar presión de fusión igual a P5 más PT. En este momento se debe formar el cordón de la termofusión. Inicie el conteo del tiempo de enfriamiento con presión, T5. Finalizado este tiempo de enfriamiento, libere presión del circuito hidráulico girando en sentido antihorario la manecilla de la válvula presurizadora. En este momento del proceso de termofusión los elementos termofusionados pueden ser manipulados. Antes de poner en servicio los elementos termofusionados debe transcurrir el tiempo de enfriamiento sin presión que corresponde al tiempo 6, T6.